buenas tardes, amigos y amigas, donde sea que se encuentren, sean nuevamente bienvenidos a su programa Conversando con Tony García, un programa y un espacio del pensamiento crítico. Se necesita en este país donde estamos sucumbidos por la violencia y la desesperanza y la indignación va acompañado de la poca fe, entrevistar a personas comprometidas a rescatar el país. Serán sus vidas, sus actuaciones y sus análisis los protagonistas de este programa. Y el día de hoy vamos a tener a la juventud y a las mujeres en nuestro programa. Voy a presentarles 4 elementos que estoy seguro que van a hacer un impacto en este programa. Quiero empezar presentándoles a Yulisa Méndez, una pasante de último año de la Facultad de Derecho en la UTH. Y para presentar a Celeste Rubio, hay una nota, una descripción que hizo el doctor Hugo Noé Pino que me gusta mucho. Dice de ella: mujer beligerante, madre política, licenciada en biología, docente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, coordinadora del sistema de educación a distancia y de la clase de biología. También tenemos aquí a Cindy Rodríguez, que es una licenciada en Ciencias Sociales y con una maestría en Estado y Políticas Públicas. Y finalmente a José Ana Martínez, que es odontóloga y tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. A estas 4 jóvenes les une en común un ideal político de mejorar y cambiar Honduras. Han tenido una lucha interesantísima que el día de hoy vamos a compartir con ustedes. Y vamos a empezar acá de izquierda a derecha con Yulisa. Hola Yulisa, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, abogado, ¿y usted qué tal? Bien, gracias. ¿Nos puedes decir si hay algún hecho en la vida de infancia o juventud que te marcó y que te ayudó a definir el camino que ibas a seguir en tu vida? Sí, yo recuerdo que a la edad de 10 años conocí por primera vez a mi papá y eso me marcó la vida de una manera increíble. Yo nunca tuve esa figura paterna. Después de conocerlo realmente no la tuve. Fue bien intermitente y eso me ayudó a identificarme más con mi mamá y querer ser esa mujer luchadora y valiente que ella ha sido durante todo este tiempo. Me han dicho que los hijos que son abandonados por sus padres tienen un sentimiento de inferioridad, que creen que no eran dignas del amor de su padre y que se fueron, y que toma tiempo encontrar el camino y la seguridad que al final de cuentas los niños son víctimas del abandono familiar, y por eso sí entiendo perfectamente que eso te marcó al conocerlo, y ya nos dirá más adelante qué repercusiones tuvo. La misma pregunta para ti, querida Celeste, bienvenida al programa. ¿Hay algún hecho en tu vida que te haya marcado, que tú nos quisieras compartir con nosotros? Claro que sí, mira, de niña yo tuve una convivencia feliz con mis hermanos, mi papá, mi mamá, y de hecho la disfruté como niña, jugando, compartiendo con amigas y amigos, y eso me enseñó a mí entonces esa capacidad de comprensión y de compartir y de querer, de que todos estemos bien, de que tengamos esas mismas condiciones, y crecí con eso y seguí siempre en ese proceso. Qué bien, cuando hay una vida de infancia buena, yo creo que son los elementos perfectos que todos deseamos en la vida y que nos ayudan a desarrollarnos como personas. Qué grato. No solamente las malas cosas son los que marcan la vida de una persona. Y tú, querida Cindy, bienvenida al programa. Hola Tony, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Quieres compartirnos algún momento en tu vida que te haya definido, que te ha hecho la mujer que sos ahora? Sí, definitivamente las visitas políticas que hacía con mi padre desde que estaba muy pequeña, visitamos las aldeas de mi municipio de Sabana Grande, y el ver cómo la gente y cómo los niños vivían en extrema pobreza me impulsó, incluso Tony, participar en la política, como actualmente lo estoy haciendo, y ser una mujer más consciente de la realidad que está viviendo nuestra nación. Hola, bienvenida. Tony, muy bien, Ana, gracias por la invitación. Bueno, uno de los momentos que a mí me marcó la vida fue de la lucha que hicieron mis padres. Me recuerdo
Y es una imagen que me recuerdo siempre, que cuando iba mi padre hacia la escuela, mi padre hacía bolsitas de jugo y las ponía en un balde, y entonces íbamos en el bus y él me sentaba en ese balde para que fuéramos a la escuela, y él llegaba, porque él es maestro, y llegaba a vender a la escuela para poder mantenernos, ¿verdad? Tenía en ese momento 3 hijos que mantener con mi madre, entonces es un momento que me marcó para seguir y luchar, saber el sacrificio que hizo nuestros padres para darnos una carrera, una profesión. Entonces esos momentos te marcan en tu vida para decir que tenés que luchar por lo que querés, que no es algo fácil y que hay que seguir esa lucha, y ese es el ejemplo que le dejan a los padres uno. Correcto. Detrás de una cara hay una historia, y en este programa queremos que nos cuenten brevemente por qué ustedes decidieron abrazar esta lucha política y tomaron la gran decisión de convertirse en precandidatas a diputado por el departamento de Francisco Morazán en el movimiento Somos Más de Libre. ¿Qué fue lo que a ti te llevó a tomar esa gran decisión? Cuéntanos todos, por favor, esa parte tan importante. Bueno, yo desde muy pequeña he estado en este mundo de la política. Mi mamá y mi abuela siempre fueron militantes del Partido Liberal. Luego, durante todo ese tiempo, yo las acompañaba a todos lados. Luego, después del golpe de Estado, realmente todos nos desilusionamos de toda la corrupción, incluso de lo del golpe. Nos desilusionamos, y por mi parte me alejé bastante de la política. Mi mamá y mi abuela siguieron militando para Libre. Luego me di cuenta de que si quiero vencer esa corrupción, si quiero hacer realmente un cambio en el país, me tenía que sumar. Y qué mejor lugar para sumarse que a Libre, que es la oposición, que yo considero que es el partido que sigue los ideales que yo sigo, y espero pues a realmente hacer ese cambio. Por eso me sumé para vencer más que todo la corrupción y generar la igualdad. Qué bien, interesante. Celeste, tú eres una de las mujeres que tiene una gran trayectoria política en Libre, no solamente en Somos Más. Cuéntanos, por favor, este recorrido por la política que te llevó hoy a tomar esta decisión de ser precandidata. Pues mira, creo que uno desde siempre está en política. En todos los espacios está la política. Y yo sí creo de que la política es la principal vía para poder servir. Es la principal, pueden haber otras vías, pero la política es la principal para servir. Yo entré al Partido Libre sola. Durante el golpe dije, tengo que estar ahí, porque no es correcto, no es justo lo que está pasando. Me integré en uno de los movimientos y ahí empecé yo más a incursionar en la parte política y querer entonces estar en ese proceso. En el movimiento que yo me integré primeramente, pues fui conociendo personas, y ahí sí yo quiero hacer mención como Dago Suazo, que al momento entonces yo me alineé e inicié ese proceso de trabajo político en barrios y en colonias. Entonces desde ese momento venimos en ese proceso de organización, creyendo siempre que esa es la parte fundamental en los procesos de política para poder ayudar. Y así venimos, de ahí se fundó Somos Más, somos parte entonces del movimiento Somos Más, y seguimos. Dentro del movimiento entonces participamos en todos los espacios posibles donde se pueda hacer esa parte de la política, como les digo, que yo creo que el fin principal es servir. Entonces, ahorita en esta contienda estoy de lleno decidida a participar como precandidata, porque creo que es el momento justo, es el ahora donde entonces se tienen que establecer todos los cambios en este país, todo lo que nos está afectando, todo lo que nos está maltratando. Y como les decía yo en un inicio, la parte de crecer en ese proceso de compartir, yo no miro justo esas desigualdades en el país. Y esas son una de las causas por las que tenemos que luchar. Veo que ya han pasado más de 10 años del golpe de Estado, eres fundadora de Somos Más, y obviamente que eso te ha dado un caudal político grandísimo. Y tú, Cindy, ¿cuál es tu camino por la vida política y qué te llevó a convertirte en precandidata a diputada? El poder comprender y vivir las desigualdades estructurales del sistema capitalista. Bueno, desde pequeña, como les mencionaba, te mencionaba Tony y a las compañeras,
pues yo visitaba las comunidades de Sabana Grande, pero también viví esas desigualdades, viví esa pobreza. Y entonces eso me impulsó realmente a entender que bajo este sistema de democracia liberal era necesaria la participación política, no solamente es partidaria, sino que son en los diferentes espacios, en mi comunidad, en la escuela, en el barrio, en la colonia, y por eso miramos ambientalistas, miramos estudiantes que luchan, ¿verdad?, por una mejor sociedad. Y como también lo repetía Celeste, porque el momento es ahora, ¿verdad? He sido precandidata también, fundadora de Somos Más, fundadora de Libre, porque representa el proyecto refundacional para poder construir una nueva Honduras. Qué bien, qué bien. Y tú, José Ana, cuéntanos, yo sé que tienes una gran trayectoria y eres la precandidata en la número 2 del movimiento. Explícanos ese mérito y esa trayectoria. De esa trayectoria del Libre. Bueno, a diferencia de mis compañeras, ¿verdad? Que por ejemplo Yulisa viene de que tenía sus padres que participaron en política. Nosotros no, mi familia sí era consciente que es necesario tener políticos buenos, pero nunca nos involucramos en sí a un partido político, sino que a raíz del golpe salimos como familia a las calles, protestamos, estuvimos ahí detrás y éramos de los que estábamos en contra de que la gente regresara al Partido Liberal, que la mayoría venía del Partido Liberal en ese momento, y que se tenía que fundar un nuevo partido, se tenía que abrir nuevos espacios para participación de política. Bueno, entonces desde ese momento vengo y decido participar en política dentro de Libre. Decido porque en ese momento estoy haciendo mi servicio social en Colina Santa Bárbara, y un doctor me conocía mi trayectoria, conocía cómo me estaba en las comunidades, cómo trabajaba. Entonces él, al momento de yo regresar aquí a Tegucigalpa, me dice: necesitamos que participes en política, que estés en esos espacios. Entonces el doctor Dubón, que en paz descanse, él me dijo, entonces yo, sí, es cierto, como jóvenes, como mujeres tenemos que involucrarnos en política. Entonces nos involucramos en política, participamos en Libre en ese proceso con Celeste, con otros compañeros, y ahí entré también, aparte de la Coordinación Nacional de la Juventud del Partido Libre, estuve en la primera coordinación del partido, trabajamos ahí, mirábamos las necesidades de la gente, mirábamos las necesidades de la juventud, que no habían espacios reales para participar como jóvenes. Entonces en ese momento decidimos también fundar lo que se llama Juventud Rebelde, que era un espacio así como el tuyo, Tony, de que los jóvenes dábamos nuestro punto de vista de qué es lo que estaba pasando en la realidad nacional con ese pensamiento crítico, porque a veces solo lo pensamos pero no lo decimos, entonces era un medio para poder expresarlo. Esa fue la primera parte, de ahí decidimos, andando en las calles, necesitamos más para los jóvenes, no podemos quedarnos aquí, tenemos que seguir construyendo, ¿qué más podemos hacer? Entonces ahí fue donde surge la idea de Somos Más, que iba a ser un movimiento para la juventud, ¿verdad? Que los protagonistas, o sea, y no vamos a negar la experiencia de muchas personas que son necesarias y que tenemos que tenerlas siempre. Entonces, por eso la mayoría de jóvenes, o sea, nosotros pasamos la cuota de juventud del movimiento y ahí es donde decidimos. Aparte de todas esas necesidades que vemos y que es urgente y necesario, como dice Cindy, el momento es ahora y tenemos que estar participando, porque también conocemos la realidad de nuestros pueblos. Trabajé en unas comunidades indígenas que uno ve la realidad de que no existe la salud, no existe la educación, que cómo es posible que en pleno siglo XXI todavía tengamos escuelas unidocentes, un pobre maestro con más de 80, 90 niños dándoles clase todo el día. Entonces eso yo lo viví al trabajar en esas comunidades y dije, no, eso no puede ser aquí, tenemos que tomar y tenemos que hacer esos cambios, ¿verdad? Entonces como mujer tenemos que dar ese paso al frente y tenemos que estar en esos espacios de toma de decisión y tenemos que ya dejar, porque a veces muchos nos meten, no, que no nos involucremos en política, que la política es sucia. Pero no, o sea, comemos de la política, vivimos de la política, porque esa política de salud, de educación, de vivienda, de eso depende el país. Entonces, por esa razón estamos aquí, por eso decidimos dar ese paso al frente y que tenemos que tomar las riendas del país. Qué bueno, y Juventud Rebelde fue como la semilla, el embrión que dio paso a Somos Más, ¿verdad? Ahí se encontraba también Mario Suazo. Está Mario Suazo, Fabricio, Wilfredo, Rubén. Hay otros compañeros que están de fundadores del movimiento, que unos de ellos tuvieron que salir del país porque les asesinaron a sus hermanos, a su papá. Entonces uno de esos compañeros salió del país. Entonces, y no podemos seguirnos así, o sea, tenemos que hacer esos cambios, ¿va? Porque como nuestro compañero que hoy está afuera, necesitamos que regrese.
Yo diría que la política es difícil y sobre todo la política de oposición y sobre todo cuando tiene un matiz de centro izquierda, porque hacer política de la derecha en Honduras me imagino que va a ser muy cómodo. Y para una mujer me imagino que ha de ser más difícil todavía. Celeste, ¿qué me puedes decir tú de como mujer los retos que enfrentas estando en la política, involucrándote en la política directamente? Mira, son muchos retos. Uno tiene muchas expectativas como mujer y no solamente en la política, sino que en los diferentes campos, en las tomas de decisiones, en la parte académica, en la parte investigativa. Ahí nosotros tenemos gran cantidad de retos, pero yo sí creo de que nosotras como mujeres podemos participar en todos esos espacios porque somos mujeres líderes, porque somos mujeres que tenemos esa capacidad de poder llevar a cabo diferentes procesos, de participar en diferentes procesos. Entonces es un camino difícil, eso agregándole la parte social o la parte familiar, que de repente el tabú o la parte cultural nos dicen que las mujeres tenemos que estar en casa, que las mujeres tenemos que estar atendiendo nuestras familias. Entonces, que no tenemos tiempo para poder participar en estas partes o en estos procesos de política. Y lo vemos, como les decía, en todos los aspectos, en la parte de investigación, en la parte científica, la participación, pero sí hay mujeres valiosas en todos esos aspectos. Y como mujer creo que tenemos que tomar ese reto. Tenemos que también pelear por esa paridad que nos corresponde, ¿verdad? Porque hay otros factores que también lo tenemos en contra, de que no hay cantidades de votos suficientes para las mujeres, tanto de votos de hombres y las mismas mujeres no votamos por las mujeres. Entonces todas esas vienen abonando en ese camino escombroso, diría yo, para la participación, pero yo como mujer preparada, también como la parte personal, yo sí creo que somos capaces, somos líderes y tenemos esa convicción y esa firmeza de que podemos desempeñar los papeles al 100%. Qué bueno, qué inspiradora realmente. Sabes que la lucha es difícil, pero estás dispuesta a tomarla. Yulisa, para una mujer ser madre soltera es un gran reto y si a eso se le agrega el machismo, mucho más. ¿Quisieras tú hablarnos un poquito sobre eso? Como usted lo dice, abogado, ser madre soltera es bastante difícil y más en Honduras. Por ejemplo, en mi caso, mi mamá, como ya les mencioné, mi mamá es una madre soltera, crió a mi hermano y me crió a mí. Mi hermano es el mayor, yo soy la segunda. Ha sido un proceso bastante difícil para ella. Yo le he visto a ella llegar cansada del trabajo, desvelarse, ayudarnos con las tareas, cuando estábamos en edad escolar. Yo entiendo esa parte, yo viví eso de qué es tener una madre soltera, de que de no tener un padre presente que apoyara a mi mamá. Yo sé todos los sacrificios que ella ha hecho durante toda su vida para tener la mujer que soy ahora y el hombre que es mi hermano ahora. Si llegara al Congreso, me gustaría crear unas mejores oportunidades de empleo para todas esas madres solteras, empleos dignos, no empleos que nos denigren, o sea, empleos dignos y también de que hayan lo que son guarderías dentro de los trabajos, guarderías públicas, gratuitas, y que den una buena educación mientras los niños estén ahí, que no maltraten a esos niños, para que no tengan que ellas ningún impedimento para ellas poder salir a trabajar y buscar ese pan diario que se necesita en la casa a la falta de lo que es un padre. Y también me gustaría lo que es aprobar lo que es la paternidad responsable. Eso es muy, muy importante. Actualmente en Honduras muchos hombres dejan embarazada a una mujer, se van, no la apoyan o dicen, este hijo no es mío, yo me voy. Entonces me parece muy importante que lo que es la paternidad sea responsable, que esos hombres, bueno, está bien, no quieren estar con la mujer, pero que sí respondan por esos niños, porque al final son sus hijos y no se hicieron solos. O sea, necesitan el apoyo económico del padre. Así es, Yulisa, con leyes fuertes, como por ejemplo, un padre que no le pague la pensión a su hijo no puede tener un pasaporte,
No puede tener una licencia de manejar. Hay países donde incluso los meten a la correcto. cárcel por no pagar una manutención. ¿Tú quieres decir algo al respecto? Sí, solo mira lo que dice Yulisa sobre las madres solteras. Yo sí creo que es bien importante y lo quiero entrelazar con la participación de la política, de las mujeres en la política. Yo soy madre soltera, aunque la palabra de madre soltera no me gusta mucho. ¿Soy madre o soltera? No sé, pero bueno, yo tengo 3 hijas y yo les quiero decir que sí se puede. Yo tengo una carrera universitaria, tengo un trabajo y de hecho tengo el tiempo para poder atender a mis hijas y participar en política. Y lo que yo creo el bien para mis hijas, lo que yo quiero, como dice mi compañera Yulisa, en ese proceso, es lo que uno perfila para la sociedad, para los niños, para los jóvenes. Entonces, sí es importante ese papel de nosotras, las mujeres, en los procesos de política. Y esas ideas, porque nosotros lo vivimos a diario y en todos los aspectos. Entonces, esas ideas de poder llevar esa agenda legislativa a favor de todos. Perfecto. Algo que me llama la atención, antes de hacerle una pregunta aquí a mi amiga Cindy, es que cuando se dice madre soltera suena así como quien dice saber qué hizo, en qué pasos andaba. Cuando se dice papá soltero, solidaridad del papá, el pobrecito que tiene un hijo. Ahí cambia completamente la perspectiva. Dime tú, Cindy, querida, tú me estabas comentando antes del programa que cada 15 horas una mujer es asesinada por su compañero de hogar. La violencia doméstica es un cáncer silencioso que tiene que salir a la luz pública. Cindy, tú me estabas comentando eso al comienzo del programa. ¿Qué nos puedes compartir con todos? En primer lugar, que es indignante que esté pasando, que las mujeres estemos pasando esto en nuestro país. Y en segundo lugar, Tony, es necesario entender que la violencia es estructural, es sistémica, es patriarcal y es machista. Si no entendemos eso, no vamos a entender por qué las mujeres somos las que migramos, por qué las mujeres somos las que morimos por tener una enfermedad porque no tenemos un medicamento para comprar, por qué las mujeres somos las que quedamos con los hijos, por qué las mujeres somos las que a veces no podemos participar en política. Es cierto, Celeste, podemos decir, sí podemos, pero no todas las mujeres, ¿verdad?, tienen el privilegio muchas veces que sus padres les ayuden. Porque reitero, la violencia es estructural, es machista, es sistémica y es patriarcal. ¿Qué tenemos que hacer, compañeros y compañeras? En primer lugar, ser conscientes de lo que yo les acabo de comentar. Y en segundo lugar, ¿verdad?, sobre todo apostarle a un sistema educativo y un sistema de salud donde ya no se practique la violencia, donde no solo los niños tengan el acceso de poder ir a la escuela, mientras las niñas se quedan ayudando en casa, donde no solo los niños, ¿verdad?, podamos incentivarlos a tener su novia cuando estén en la escuela, ¿verdad?, mientras que a nosotras nos dicen, no, usted tiene que saber cocinar, tiene que saber lavar, bueno, todo ese tipo de violencia que se da en nuestra escuela, porque reitero, como es estructural, no solamente se da cuando tenemos una pareja, se da cuando estamos en la escuela, cuando estamos en nuestros hogares, se da en la calle cuando voy caminando y sin que yo pida un piropo me lo dicen o me acosan, como visto, como hablo, porque soy mujer, porque la violencia tiene rostro y el rostro es el rostro de la mujer. Por eso es necesario que si llegamos al Congreso, ¿verdad?, y Libre habla acerca de eso, porque Libre es un partido antipatriarcal y feminista. Y por eso es importante refundar este país y dentro de esa refundación entra una ley educativa que promueva, ¿verdad?, que vayamos todos en contra de cualquier tipo de violencia. Así es, yo sé de casos y todos sabemos de activistas, mujeres que regresan de una actividad, de la calle, de una marcha, que van a su casa a cocinar, a hacerle comida a su marido y a sus hijos, mientras que el activista, que también viene de la misma marcha, llega a su casa para ser atendido. Eso es algo parte de la cultura hondureña, del machismo, que la mujer realmente en Honduras y en el mundo pues tiene el trabajo más difícil. Y hablando de la pobreza, que en Honduras 70% de los hondureños son pobres y un
40% pobreza extrema. Me imagino que para una mujer ha de ser más difícil. Joseana, ¿qué nos puedes decir al respecto? Así como lo decís, Tony, bueno, decía Cindy, la violencia tiene cara de mujer, pero también la pobreza en nuestro país tiene cara de mujer. No sé si se fijaron que durante ahorita el huracán, las madres salían con sus hijos, son las madres las que están en la calle con sus hijos en mano. Entonces la mujer es la que sufre más esta pobreza. La mujer es la que tiene que administrar los recursos dentro de su hogar, hacer que ajuste esos 500 lempiras, que ajuste la semana para darle de comer a sus hijos. Entonces es la que lo vive más. La mujer es la que vive más cuando su hijo se enferma y sale a un hospital y no encuentra el medicamento. Entonces somos las mujeres que sentimos más esa pobreza, porque la vivimos en carne propia, porque somos las que administramos el hogar. Porque vivimos, como dice Cindy, en un patriarcado que nos ha enseñado eso, que la mujer tiene que estar en el hogar. Entonces por eso es que ahora tenemos que darle la vuelta y como mujeres involucrarnos. Conocemos cuáles son esas realidades, sabemos que vamos a un hospital y que a nuestro niño no le dan medicamentos, sabemos que no nos ajusta los 500 lempiras para darle de comer a nuestra familia en el hogar. Nos decía el fin de semana que estuvimos en la venta, nos decía un señor, el candidato a alcalde, el abogado, las mujeres son las que van a desarrollar este país. Y nos explicaba por qué, y tenía toda la razón. Dice, las mujeres que trabajan, el 100% de su salario va para el hogar, para su familia. Y mientras que un hombre, de ese 100%, dice, de su salario solo llega con el 10% porque se queda una cantina, dice. Entonces son las cosas que por eso es importante venir y desarrollar nuestro país, ¿verdad? Importante que las mujeres estemos ahí porque es eso, para administrar el país. Entonces, para poder desarrollar nuestros hogares tenemos que abrir eso, ¿verdad? Que las mujeres tengan trabajo, que se formen, o sea, no seguir que solo vamos a estar en el hogar. Las labores del hogar son compartidas en pareja, tanto el hombre y mujer, los gastos igual, hombre y mujer. Entonces, para poder desarrollar es eso, las mujeres tenemos que participar en esos espacios, sentimos la pobreza en carne propia y por eso somos las que vamos a desarrollar el país. Quisiera agregar algo de todo lo que nuestras compañeras y Tony decía. Pues el compromiso que tiene Libre ha iniciado justamente a través de la secretaría que dirige nuestro movimiento Somos Más. Se ha creado una política feminista de igualdad de oportunidades y un protocolo en contra de la violencia, ¿verdad? De cualquier tipo de violencia que surja justamente dentro del partido para impulsar también la participación política de la mujer y abonando a lo que decía Josiana, porque somos las mujeres quienes vamos a desarrollar nuestro país. Correcto, excelente. Pues estamos llegando ya al final de nuestro programa. Quisiera darles un minuto a cada una de ustedes que nos compartan su ideal por Honduras este año, el panorama del país, su lucha, en un minuto. Empezamos contigo, Joseana. Bueno, sabemos, Tony, que este no es un año fácil, que sabemos que estamos conscientes que va a ser un año difícil, pero como decís, va a ser el año del cambio. Nosotros aspiramos a esa Honduras libre, a una Honduras con igualdad para todos y todas. Entonces, por eso es importante dar este paso y participar en política. Y les pedimos este apoyo más que todo al movimiento, ¿verdad? Somos más que somos hombres y mujeres comprometidos y más que todo con valores. Porque en la política se han perdido mucho los valores y la ética. Entonces, tenemos que rescatar eso dentro de la política y sabemos que en Somos Más hay hombres y mujeres que tienen muchos valores y por eso pedimos ese apoyo y salir a participar y estar conscientes que la política no solo se trata de salir este 14 de marzo a votar, sino que de mantenernos organizados y organizadas para exigir los cambios dentro de nuestro país. Bueno, sabemos que el 2021 viene cargado de muchos retos, pero también viene cargado de mucha esperanza y es necesario que unamos esfuerzos y que construyamos juntos y juntas un camino hacia el futuro. Y eso lo podemos hacer votando por nuestros compañeros y compañeras de Somos Más, quienes representan los principios de nuestro partido. Y es el momento para poder refundar nuestro país. Excelente, Cindy. Celeste, cuéntanos, ¿cómo ves el año y tus últimas palabras? Bien, yo creo que este año es el año de la victoria. Creo que es el año en que todas y todos estamos convencidos que se debe dar el cambio en nuestra querida Honduras. Yo, Celeste Aida Rubio Funes,
Sí pido el voto directamente a todos ustedes. Yo voy en la casilla 167. Me acompaña en la fórmula un gran compañero, Fernando Pineda, el cual estamos trabajando conjuntamente en este proceso porque los dos tenemos esos mismos ideales de cambio y de convicción. Y dentro de este proceso de lucha participamos en el movimiento Somos Más, donde sí creemos el valor que tenemos todos y todas como personas y le estamos apostando. Yo como mujer le apuesto al nivel de Xiomara Castro de Zelaya como presidenta de Honduras. También le estamos apostando a la alcaldía con el compañero Dago Suazo y le apostamos a los 23 compañeros y compañeras del movimiento. Yo siempre, como repito, para mí la política es el principal espacio para poder servir. Una de mis palabras que me gusta es que yo estoy convencida que el bien debe ser para todas y todos. Entonces, adelante y que este año sea de victoria. Excelente, Celeste, así sea, así lo permita el pueblo hondureño en unidad. Claro. Y finalmente, Yulisa, tus últimas palabras a nuestro público. Bueno, quiero pedirles, así como mi compañera les pidió el voto, yo también les quiero pedir el voto por los y las 23 de Somos Más, de los precandidatos a diputados. Todos somos hombres y mujeres con valores. Ninguno de nosotros tiene las manos manchadas, como decía uno de nuestros compañeros. Todos tenemos nuestras manos limpias. Queremos realmente hacer este cambio en el país. Junto con nuestro precandidato alcalde, Dagoberto Suazo, queremos formar una Honduras diferente. Este año es el año de la victoria, este año es el año más importante en la historia de Honduras, porque en este momento cada uno de nosotros y nosotras tenemos la oportunidad de hacer un cambio, de hacer historia. De reformar este país. Entonces les pido el voto tanto para mis compañeras como para mis compañeros y por cualquier cosa les dejo mi casilla. Mi nombre es Yulisa Méndez, voy en la casilla 179. Mi compañera de fórmula es Gloria Yulisa Pérez Mejía. Juntas hacemos una gran fórmula, tenemos muchos proyectos en manos para poder hacer que este país cambie. Perfecto. Pues mira, hemos aprendido el día de hoy que la lucha de la mujer en Honduras en política es difícil. Las mujeres tienen retos que los hombres no tenemos y aún así han decidido tomar esa bandera y querer cambiar el país por el amor a Honduras y a sus hijos. Y nos llena mucho de esperanza que en este año Libre tiene a una mujer de candidata a presidenta, Xiomara Castro. Yo creo que es tiempo que las mujeres empiecen a gobernar nuestro país. En otros lados se han cambiado policías hombres por policías mujeres porque son más honestas en las multas de tráfico. Eso sucedió en México. Y hay muchas historias que podemos contar de cómo las mujeres, con su sensibilidad, el amor de madre, han hecho la diferencia. Y hoy, esta tarde, creo yo que nuestras 4 compañeras precandidatas a diputadas nos han transmitido un poquito de ese sentir. Les agradezco mucho su tiempo y será hasta la próxima vez en otro programa de Conversando con Tony García.